Mi nombre es Juan Su Park, y lo que voy a relatar sucedió exactamente como lo recuerdo. Juro ante Dios y ante ustedes que cada palabra es la verdad, una verdad que ha pesado sobre mi alma durante años. Era una mañana de invierno, tan fría que el aliento se convertía en una nube de hielo al instante. Estábamos en un campo de prisioneros cerca de Sinuiju, en Corea del Norte, un lugar donde la esperanza había sido sistemáticamente erradicada. El aire olía a lodo congelado, a sudor rancio y a la más profunda desesperanza humana. El cielo, de un color grisáceo y opresivo, parecía una losa de concreto a punto de aplastarnos. Como médico, mi juramento hipocrático se había convertido en una cruel ironía, pues mi presencia allí no era para preservar la vida, sino para dar fe de la muerte. Esa mañana, sin embargo, el universo tenía preparado algo que ni mi ciencia ni mi escepticismo podían explicar. Mi deber era simple y monstruoso. Debía permanecer de pie, con mi maletín médico en la mano, en el patio de ejecuciones, no para intervenir, no para aliviar el dolor, sino para certificar la hora del deceso una vez que los disparos cesaran. Era un engranaje más en una máquina de brutalidad diseñada para quebrar el espíritu humano. El patio era un rectángulo de tierra apisonada y congelada, rodeado por alambre de púas que parecía cortar el propio horizonte. Recuerdo el sonido metálico de las botas de los guardias sobre la escarcha, un ritmo constante que marcaba el pulso de nuestra miseria. Cada día era una repetición del anterior, una lenta erosión de la humanidad. Pero esa mañana, el ritmo se rompió. El silencio que precedió a la llegada de los guardias fue diferente, más denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel y anunciaba que la normalidad, por terrible que fuera, estaba a punto de hacerse añicos. Entonces los vi. Dos guardias corpulentos arrastraban a un hombre anciano hacia el centro del patio. Su cuerpo era frágil, casi esquelético, cubierto por los harapos grises del uniforme de prisionero. Su nombre era Kim Jong-min, un hombre conocido entre nosotros por su espíritu pacífico y su inquebrantable serenidad, cualidades peligrosas en un lugar como aquel. Lo empujaban hacia el poste de fusilamiento, un simple tronco de madera oscurecido por la intemperie y quizás por la sangre de otros antes que él. Mientras lo arrastraban, sus pies descalzos apenas rozaban el suelo helado, pero su rostro no mostraba miedo. Había en su mirada una calma profunda, una dignidad que parecía un escudo invisible contra la violencia que lo rodeaba. Era una compostura que desafiaba las armas, los gritos y la lógica misma de aquel infierno. En ese preciso instante, sentí que algo fundamental estaba a punto de cambiar. La escena se congeló en mi memoria. Los guardias, acostumbrados a la súplica y al terror, parecían desconcertados por su resistencia silenciosa. Lo ataron al poste con una cuerda áspera, pero sus movimientos eran torpes, casi vacilantes. El anciano no se resistió, ni siquiera emitió un quejido. Simplemente levantó la vista hacia el cielo gris, y por un momento, sus labios se movieron en un murmullo inaudible. No era una oración desesperada, sino algo más parecido a una conversación íntima. El resto de los prisioneros, alineados y obligados a observar, conteníamos la respiración. El aire se volvió pesado, espeso, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo para ser testigo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la premonición de que el orden natural de las cosas, el ciclo de violencia y muerte, estaba a punto de ser interrumpido por una fuerza desconocida. Antes de continuar, antes de describir lo que mis propios ojos vieron a continuación, necesito hacer una pausa. Lo que estoy a punto de contar desafía la razón y todo lo que yo, como hombre de ciencia, creía posible. Por eso, necesito que me escuchen no solo con sus oídos, sino con el corazón abierto. Quiero que sientan el frío de esa mañana y la tensión que se podía cortar con un cuchillo.
porque sólo así podrán comprender la magnitud de lo que ocurrió. Y mientras se preparan para lo que viene, quiero pedirles algo. Quiero que se suscriban a este canal, para que esta historia y otras, como ella, no se pierdan en el olvido. Y díganme, por favor, ¿desde qué ciudad me están escuchando? Necesito saber que no estoy solo reviviendo este recuerdo, que hay alguien más al otro lado siendo testigo conmigo. Una vez dicho esto, volvamos a aquel patio. El breve momento de conexión con ustedes se disipa y de nuevo estoy allí, de pie sobre la tierra helada. El silencio se ha apoderado por completo del lugar. Ya no se oye ni el viento, ni el murmullo de los prisioneros, ni el carraspeo nervioso de los guardias. Todo parece suspendido, como una fotografía tomada un instante antes del impacto. El comandante del campo, un hombre de rostro impasible y cruel, da un paso al frente, con la mano levantada, listo para dar la orden final. Los 6 soldados del pelotón de fusilamiento levantan sus rifles al unísono. El sonido metálico de las armas al ser amartilladas es lo único que rompe el silencio sepulcral. Mis ojos están fijos en Kim Jong-min, quien permanece con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una música que solo él puede oír, completamente ajeno al destino que le aguarda. El comandante del campo, un hombre de mediana edad cuyo rostro parecía tallado en granito por años de fanatismo ideológico, dio un paso al frente. Su presencia era como una súbita caída de la presión atmosférica, un vacío que absorbía todo el calor y la esperanza del patio. No gritó, no necesitaba hacerlo. Su voz, cuando finalmente habló, era monótona y metálica, desprovista de cualquier emoción humana. Se dirigió a nosotros, los prisioneros alineados, pero sus ojos estaban fijos en un punto más allá, como si estuviera hablando con la historia misma. Anunció el crimen de Kim Jong-min. La palabra que usó, traidor, resonó en el aire helado con un peso terrible. Cada sílaba era un golpe de martillo, clavando el ataúd de aquel anciano antes incluso de que las balas fueran disparadas. El silencio que siguió a su declaración fue más aterrador que cualquier grito. Su acusación fue específica, calculada para infundir el máximo terror. Kim Jong-min, dijo el comandante, no era solo un traidor al Estado, sino un corruptor de almas. Su delito había sido susurrar historias prohibidas a sus propios nietos, relatos extraídos de un libro ilegal, un texto cuyo solo nombre era considerado un acto de sedición. La Biblia. La amenaza, de repente, se expandió más allá del cuerpo frágil del anciano. Dejó de ser sobre un solo hombre y se convirtió en una advertencia para todos nosotros. Su ejecución no era un castigo, era una lección, un espectáculo público diseñado para mostrarnos el precio exacto de la fe, para enseñarnos que cualquier lealtad a un poder superior al del régimen sería erradicada con una violencia metódica y sin piedad. Nos estaba diciendo que nuestras almas también estaban en juego. Un escalofrío colectivo recorrió las filas de prisioneros, un temblor que no tenía nada que ver con el frío. Vi hombres endurecidos por años de trabajos forzados bajar la mirada, sus hombros encorvados como si el peso de esa amenaza fuera físico. Nadie se atrevía a mirar directamente al anciano, ni al comandante. Nuestros ojos se clavaron en el suelo helado, en nuestras propias manos entumecidas, en cualquier lugar que no reflejara la verdad de nuestra impotencia. El aire se volvió denso, difícil de respirar. El miedo era un veneno silencioso que se filtraba en nuestros pulmones. En ese instante, entendimos que la ejecución de Kim Jong-min era también nuestra propia sentencia. Estábamos siendo juzgados en masa, y el veredicto ya había sido dictado. La única pregunta que quedaba era cuándo llegaría nuestro turno. El pelotón de fusilamiento, compuesto por 6 soldados tan jóvenes que apenas habían perdido el vello de la adolescencia, avanzó con una precisión mecánica. Sus rostros eran máscaras de indiferencia,
entrenados para suprimir cualquier rastro de compasión. Se posicionaron en una línea perfecta a unos 10 metros del poste. El sonido de sus botas sobre la tierra congelada era un ritmo fúnebre. Luego, al unísono, levantaron sus rifles. El chasquido metálico de los cerrojos al cargar las armas fue un sonido obscenamente alto en el silencio opresivo. Cada uno de esos clics era un segundo menos en la vida de Yong-min y una vuelta más en el torniquete de miedo que nos apretaba el pecho a todos. Ellos no eran hombres, eran extensiones de la voluntad del Estado, herramientas de una ideología que no permitía la disidencia ni la fe. El comandante continuó su discurso, su voz ahora un poco más alta, asegurándose de que cada palabra penetrara nuestra conciencia. Habló de la fe como una enfermedad, una debilidad mental que amenazaba la pureza de la nación. Dijo que las historias de ese libro prohibido eran mentiras diseñadas para esclavizar a la gente, para hacerla soñar con un paraíso inexistente, en lugar de construir el paraíso terrenal que el régimen prometía. Sus palabras eran una perversión de la verdad, una inversión total de la luz y la oscuridad. Estaba profanando lo sagrado frente a nosotros, intentando convencernos de que la esperanza era veneno y la sumisión era libertad. Era una guerra psicológica, un asalto a la última fortaleza que nos quedaba, nuestro espíritu. Y el cuerpo de Kim Jong-min iba a ser el campo de batalla. Fue entonces cuando sentí que el tiempo comenzaba a distorsionarse. Todo pareció ralentizarse, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Pude ver con una claridad dolorosa cada detalle. El vaho que salía de la boca de los soldados, un pequeño trozo de hielo que se desprendió de la bota del comandante, la forma en que el viento helado levantaba un mechón del cabello blanco de Yong-min. El mundo se había reducido a ese pequeño patio de tierra. El sol pálido, luchando por atravesar las nubes grises, parecía una pupila divina observando la escena con una indiferencia cósmica. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes, un tambor sordo marcando el paso hacia una catástrofe inevitable. Era la calma tensa que precede a la fractura, el silencio justo antes de que el cristal se rompa en 1000 pedazos. La urgencia se materializó cuando el comandante levantó una mano, silenciando incluso el murmullo del viento. Miró al cielo por un instante, como calculando el tiempo. Su ejecución, declaró con una finalidad escalofriante, se llevaría a cabo antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Nos dio un límite de tiempo, un reloj invisible cuya cuenta regresiva resonaba en nuestros cráneos. De repente, el peligro ya no era una abstracción futura, sino una realidad inminente que se mediría en minutos. El sol, que momentos antes parecía un observador pasivo, se convirtió en un cómplice, su lento ascenso en el cielo marcando los últimos instantes de vida de un hombre inocente. La amenaza ahora tenía un plazo, una fecha de vencimiento que se acercaba con cada segundo que pasaba. Comprendí entonces que el ataque era mucho más profundo que un simple acto de brutalidad. No se trataba solo de eliminar a un hombre. Se trataba de realizar un exorcismo público, de arrancar la idea de Dios de raíz de nuestras mentes. Querían demostrar que en aquel lugar, bajo aquel cielo gris, su poder era el único poder real y tangible. La ejecución era un ritual de profanación, un sacrificio humano ofrecido en el altar de una ideología sin alma. Estaban intentando asesinar no solo a Kim Jong-min, sino la posibilidad misma de la trascendencia, la fe en que existe algo más grande que el alambre de púas, los guardias y el miedo. Era un ataque directo a la presencia de lo divino en el hombre, un intento de apagar la última chispa de luz en la oscuridad más absoluta. La tensión alcanzó su punto máximo. El comandante bajó lentamente la mano. Los 6 soldados tensaron los hombros, sus dedos índices reposando sobre los gatillos. Apuntaron al pequeño y frágil pecho del anciano, un blanco fácil en la inmensidad del patio. Pude ver la mandíbula del comandante apretarse mientras abría la boca
para dar la orden final. El mundo entero pareció encogerse hasta ese único instante, suspendido en el filo de la navaja entre el sonido y el silencio, entre la vida y la muerte. Contuve la respiración, esperando el estruendo que sellaría nuestro destino y confirmaría que estábamos completamente solos. La palabra estaba a punto de ser pronunciada, la palabra que desataría el infierno y pondría fin a todo. Pero la orden no llegó. En el silencio suspendido que siguió, un sonido casi imperceptible comenzó a tejerse en el aire helado. Al principio, pensé que era el viento, o quizás el zumbido de mi propia sangre en los oídos, pero luego se hizo más claro, más definido. Provenía de Kim Jong-min, atado al poste, con el cuerpo temblando por el frío brutal. Había comenzado a murmurar. No era un lamento, ni una súplica de piedad. Era algo más. Era una melodía suave, una cadencia rítmica y constante que parecía emanar desde un lugar muy profundo dentro de él. Su misión, en ese instante, no era sobrevivir, sino testificar. Estaba transformando su propio patíbulo en un púlpito, usando su último aliento como un himno de resistencia silenciosa. Su voz, aunque apenas un susurro, era más poderosa que los rifles que le apuntaban. El murmullo continuó, ganando una extraña fuerza en la quietud del patio. Agucé el oído, tratando de descifrar las palabras, pero el idioma de su alma era demasiado íntimo para ser comprendido por un extraño. Aún así, reconocí la estructura. No era el divagar de un hombre aterrorizado, sino la recitación de algo aprendido, de algo memorizado con el corazón. Era un salmo de confianza en medio del valle de sombra de muerte. Su voz no temblaba de miedo, sino que vibraba con una serenidad que era a la vez desconcertante y profundamente conmovedora. En ese infierno de acero y odio, aquel anciano había encendido una pequeña vela con su voz, una llama frágil que, sin embargo, se negaba a ser extinguida por la oscuridad que la rodeaba. Su canto era un acto de creación en un escenario de destrucción. Los guardias del pelotón de fusilamiento intercambiaron miradas incómodas. Estaban entrenados para enfrentar gritos, insultos, súplicas. Estaban preparados para la violencia y la desesperación, pero no para esto. La calma del anciano era un arma que no sabían cómo contrarrestar. Rompía el guión de la ejecución, introduciendo una variable que no figuraba en su manual de brutalidad. Incluso el comandante, con su rostro de piedra, pareció vacilar por una fracción de segundo. Su mano, todavía levantada, tembló ligeramente. El murmullo sereno de Jong-min estaba despojando a la escena de su poder intimidatorio, revelando la ejecución no como un acto de justicia del Estado, sino como lo que realmente era, el asesinato cobarde de un hombre indefenso. La misión del anciano estaba desarmando a sus verdugos sin levantar un solo dedo. Como médico, mi mente buscaba una explicación lógica. Quizás era una forma de disociación, un mecanismo de defensa psicológico ante un trauma insoportable. El cerebro, para protegerse, se retira a un lugar seguro. Pero lo que veía en Kim Jong-min no era desapego. Sus ojos, aunque cerrados, no estaban vacíos. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, estaba concentrado. Estaba completamente presente en ese acto de fe. No estaba huyendo de la realidad, la estaba trascendiendo. Estaba demostrando que el cuerpo podía ser atado, torturado y destruido, pero que el espíritu, si estaba anclado en algo más grande, permanecía libre. Su misión era una lección de anatomía espiritual, y yo, el hombre de ciencia, estaba en la primera fila, tomando notas en el libro de mi alma. El viento se intensificó de repente, como si la propia naturaleza quisiera unirse a la prueba. Era un viento cortante, lleno de agujas de hielo, que azotaba el patio con una furia implacable. Levantaba nubes de polvo helado del suelo y se colaba a través de las capas de mi ropa, llegando hasta mis huesos.
Vi cómo la delgada tela del uniforme de prisionero de Yong-min se pegaba a su cuerpo esquelético, revelando cada costilla. Su cabello blanco ondeaba salvajemente, y su piel expuesta en el rostro y las manos adquirió un tono azulado y ceroso. El sufrimiento físico era inmenso, palpable. Era una tortura añadida a la tortura de la espera. Cualquier hombre normal se habría acurrucado, habría gemido de dolor, pero él no. Su cuerpo temblaba violentamente, pero su voz, su murmullo, seguía firme. Sentí el frío en mis propios dientes, que castañeteaban a pesar de mis esfuerzos por controlarlos. El maletín de metal que sostenía se sentía como un bloque de hielo, y mis dedos estaban tan entumecidos que apenas los sentía. Si yo, que estaba abrigado, sentía que me congelaba, no podía ni empezar a imaginar la agonía de aquel hombre. Sus pies descalzos sobre la tierra congelada debían ser una fuente de dolor insoportable, una quemadura de hielo que subía por sus piernas. Y sin embargo, su salmo continuaba, una corriente cálida de sonido en medio de un océano de frío. Parecía que su fe generaba un calor interno, un fuego espiritual que le permitía soportar lo insoportable. Estaba demostrando que la resistencia humana no reside en los músculos, sino en un lugar que el frío no puede tocar. Mi escepticismo luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. Todo esto tenía que tener una explicación racional. Años de entrenamiento médico me habían enseñado a ver el cuerpo humano como una máquina biológica, una compleja red de nervios, sangre y tejido. La fe, la esperanza, el espíritu, eran conceptos abstractos, productos químicos en el cerebro para mitigar el miedo a la aniquilación. Pero la evidencia ante mis ojos contradecía todo lo que creía saber. La resistencia de Kim Jong-min no era biológica. La paz en su rostro no era un simple cóctel de endorfinas. Estaba presenciando un fenómeno que mi ciencia no podía medir, ni diseccionar, ni explicar. Estaba viendo el alma humana en acción, y era más real y tangible que el rifle en las manos del soldado. Comprendí que la misión de Jong-min no era solo para él, era para nosotros, para los prisioneros que mirábamos, para los guardias que dudaban, incluso para mí. Nos estaba mostrando que había otra forma de enfrentar el final, que incluso en la ausencia total de poder, uno todavía tenía una elección, la elección de cómo morir. Podíamos morir gritando, maldiciendo, suplicando, como animales asustados, o podíamos morir como él, con dignidad, con fe, con una canción en los labios. Estaba plantando una semilla en el suelo congelado de nuestras almas, una semilla de la idea de que la tiranía tiene un límite, y ese límite es el espíritu humano indomable. Su ejecución se estaba convirtiendo en su legado, una historia que se contaría en susurros durante años. Y entonces ocurrió algo más. Justo cuando el viento parecía más furioso, un pequeño e improbable milagro sucedió en el cielo. Las nubes grises, espesas y uniformes, se abrieron en un punto exacto, como si una mano invisible las hubiera separado. Un único rayo de sol pálido, casi blanco, descendió desde la apertura y atravesó el aire helado del patio. No era una luz difusa, sino un haz concentrado, casi sólido, como el foco de un teatro celestial. Y ese haz de luz cayó directamente sobre Kim Jong-min. Iluminó su cabello blanco, haciéndolo brillar como una corona de plata. Su rostro, bañado en esa luz pura, pareció perder todas sus arrugas y marcas de sufrimiento, adquiriendo una serenidad casi translúcida. El resto del patio permaneció en la penumbra. La escena se volvió surrealista, como una pintura de un maestro antiguo. El polvo que el viento levantaba danzaba como partículas de oro dentro del rayo de luz. El vaho de la respiración del anciano se arremolinaba y brillaba en esa columna luminosa. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El viento amainó. El murmullo de los prisioneros cesó.
Incluso el comandante pareció encogerse, como si esa luz inesperada lo estuviera juzgando. Fue una señal tan clara, tan improbable, que desafiaba cualquier explicación de coincidencia. Era un susurro del universo, una afirmación silenciosa de que lo que estaba ocurriendo en ese pequeño y sucio patio tenía una importancia cósmica. El cielo mismo había decidido ser testigo y había elegido a quién destacar. Mi mirada se desvió del anciano hacia el pelotón de fusilamiento y vi algo que me heló la sangre más que el propio frío. Uno de los soldados, el más joven, un muchacho que no tendría más de 18 años, estaba temblando. No era por el frío. Su rostro estaba pálido como el papel y sus ojos, abiertos de par en par, estaban fijos en la figura iluminada de Jong-min. Vi cómo sus nudillos, blancos por la presión sobre la culata del rifle, se relajaban por un instante. El cañón de su arma, que había estado apuntando firmemente al pecho del anciano, bajó 1 centímetro, quizás 2. Fue un movimiento casi imperceptible, un gesto involuntario de duda, de humanidad, un pequeño acto de rebelión silenciosa en el corazón de la máquina de matar. Ese gesto minúsculo fue, para mí, tan milagroso como el rayo de sol. Demostraba que la misión de Jong-min estaba funcionando. Su fe inquebrantable no solo le estaba sosteniendo a él, sino que estaba erosionando la certeza de sus verdugos. Estaba forzando a ese joven soldado a ver no a un traidor, no a un número, sino a un ser humano envuelto en una luz misteriosa, cantando una canción de paz mientras enfrentaba la muerte. En ese pequeño descenso del rifle, vi una grieta en el muro de la ideología. Vi la posibilidad de la redención. Fue un gesto humano inesperado, un abrazo invisible de compasión que cruzó la distancia entre el condenado y su verdugo, y me llenó de una extraña y terrible esperanza. En ese momento, todo encajó en mi mente. El murmullo, la resistencia al frío, la luz del cielo, la duda del soldado, no eran eventos aislados, eran partes de un todo, una sinfonía de lo divino que se estaba interpretando en el lugar más profano. Me di cuenta de que la misión de Kim Jong-min era mucho más grande que su propia vida o muerte. Estaba llevando a cabo un ritual sagrado frente a nosotros. Cada paso de su viaje, desde que fue arrastrado al patio hasta este preciso instante, había sido un paso en un camino espiritual. Estaba demostrando que la fe no es algo que se tiene, sino algo que se hace, algo que se vive, especialmente cuando la vida misma está en juego. Sentí que yo también estaba siendo preparado para algo. Mi papel como testigo no era pasivo, estaba siendo instruido, mi alma estaba siendo educada. Cada evento que presenciaba estaba derribando los muros de mi cinismo, de mi confianza exclusiva en lo material. Aquella mañana, en aquel patio de ejecuciones, no solo estaba en juego la vida de un anciano, estaba en juego la naturaleza misma de la realidad, y sentía, con una certeza que me recorría como una corriente eléctrica, que lo que había visto hasta ahora era solo el preludio. Era la preparación para una prueba definitiva, un clímax que estaba a punto de desatarse y que cambiaría para siempre todo lo que yo creía saber sobre el mundo. La mano del comandante se levantó, lenta, deliberada, cortando el aire helado como la hoja de una guillotina. En ese instante, todo el movimiento en el patio cesó, el viento pareció detenerse, el polvo congelado se asentó en el suelo, y el murmullo colectivo de los prisioneros se extinguió en un ahogo silencioso. Fue como si el universo entero contuviera la respiración, esperando esa señal. Vi los ojos de los hombres a mi alrededor, dilatados por el terror, fijos en esa mano que sostenía el poder sobre la vida y la muerte. Mi propio corazón se detuvo por un latido, un músculo agarrotado por la anticipación. La quietud que siguió no era paz, era la parálisis del miedo, la calma tensa de una cuerda a punto de romperse. El mundo se había reducido a ese gesto simple y terrible.
el preludio de un final inevitable. El silencio que cayó después fue diferente a cualquier silencio que hubiera conocido. No era la ausencia de ruido, era una presencia física, una entidad tangible que nos aplastaba. Era un silencio denso, pesado, que llenaba los pulmones y ahogaba cualquier pensamiento. Podía oír el latido de mi propia sangre en mis sienes, un tambor frenético en una catedral de vacío. Era el silencio del fin del mundo, el silencio que precede a la aniquilación. Sentí que me estaba hundiendo en él, perdiendo el sentido de mi propio cuerpo, disolviéndome en esa nada absoluta. Era como si Dios hubiera puesto un dedo sobre los labios del mundo, exigiendo una quietud reverencial para la profanación que estaba a punto de ocurrir. La ausencia de sonido era el grito más fuerte que jamás había escuchado. Mi mirada, como atraída por un imán de horror, se fijó en las manos del pelotón de fusilamiento. Vi los nudillos de los soldados, blancos por la tensión, apretando la madera de sus rifles. Vi sus dedos índices, jóvenes, casi delicados, reposando sobre el frío metal de los gatillos. Eran apenas muchachos, enviados a realizar el trabajo de monstruos. Sus rostros eran máscaras de una concentración forzada, pero sus manos los delataban. ¿Sentirían algo? ¿Un temblor? ¿Una duda? ¿Una punzada de humanidad? O quizás ya estaban vacíos, meros instrumentos de una voluntad superior y cruel. Esa incertidumbre era casi tan aterradora como las propias balas, la idea de que la crueldad pudiera ser tan mecánica, tan desprovista de emoción, tan ordinaria. Mi mente, en un acto de autodefensa, se refugió en la frialdad de mi profesión. Empecé a pensar como médico. Calculé la distancia, la velocidad probable de los proyectiles, los puntos de entrada. Imaginé el daño que causarían en el cuerpo frágil del anciano, la perforación de los pulmones, la ruptura de la aorta, la hemorragia masiva e incontenible. Lo reduje a un problema de anatomía y física, a un sistema biológico a punto de experimentar un fallo catastrófico. Era un intento desesperado por despojar a la escena de su significado, por convertir una ejecución en un simple procedimiento clínico. Pero mi corazón se rebeló. La imagen de la sangre caliente manchando la nieve sucia era demasiado vívida, demasiado real para ser contenida por la jerga científica. El hombre no era un cuerpo, era un alma, y entonces la fachada de mi profesionalismo se derrumbó y un vacío helado se abrió en mi estómago. Fue la certeza absoluta, la convicción aplastante de que no había esperanza. El mal iba a ganar. Había ganado siempre en este lugar, y hoy no sería diferente. La calma de Kim Jong-min, el rayo de sol, la duda del soldado, todo habían sido destellos fugaces, hermosas anomalías en un universo gobernado por la brutalidad. La desesperanza me invadió como una marea negra, ahogando los últimos rescoldos de fe que ni siquiera sabía que tenía. Sentí el peso de todas las muertes que había presenciado, de toda la miseria que había certificado, y comprendí, con una claridad dolorosa, que estábamos completamente solos, abandonados en un rincón oscuro y olvidado del cosmos. No podía soportarlo más. No podía ser testigo de la destrucción de ese último bastión de dignidad. En un acto de cobardía final, cerré los ojos. Los apreté con tanta fuerza que vi estrellas y patrones de luz danzando contra la oscuridad de mis párpados. Me sumergí en mi propia ceguera, esperando que la negrura interior me protegiera del horror que estaba a punto de desplegarse en el exterior. Pero no había escapatoria. La imagen del anciano, iluminado y sereno, estaba grabada a fuego en mi retina. Podía sentir la mirada de los 600 prisioneros a mi alrededor, sus almas encogidas en un terror silencioso. Mi ceguera voluntaria no era un refugio, era una prisión, una celda oscura donde solo podía esperar el sonido del fin. Con los ojos cerrados, el mundo se redujo a la espera del sonido, el estruendo.
el trueno seco de los 6 rifles disparando al unísono. Ese sonido sería la sentencia final, no solo para Kim Jong-min, sino para todos nosotros. Sería la prueba irrefutable de que nuestras vidas no tenían sentido, de que la fe era un consuelo para tontos y de que el universo era, en última instancia, indiferente a nuestro sufrimiento. Cada segundo de silencio que se alargaba era una forma de tortura, una vuelta más en el torniquete que apretaba mi pecho. Esperaba el ruido que rompería el hechizo, que nos devolvería a la cruda y brutal realidad de nuestra existencia, el sonido que confirmaría, de una vez por todas, que no había milagros. En la oscuridad de mi mente, una pregunta brotó como un susurro desesperado, sin sonido, sin aliento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? No era una oración, era un desafío, una acusación lanzada al cielo vacío que nos cubría. Si existes, si eres el Dios de misericordia del que cantaba este anciano, ¿por qué permites esto? ¿Por qué tu silencio es tan profundo, tan absoluto? La pregunta flotó en el vacío de mi alma, y la respuesta fue ese mismo silencio, una ausencia ensordecedora que se sentía como un abandono. El silencio no era una prueba de paciencia, era la confirmación de mi más profundo temor, que estábamos gritando en una habitación vacía y que no había nadie al otro lado de la puerta. Mi mente, en su agonía, buscó desesperadamente un ancla, algo a lo que aferrarse. Intenté recordar el rostro de mi esposa, su sonrisa cálida, el tacto de su mano en la mía. Recordé una promesa que le hice en nuestra noche de bodas, de proteger siempre la vida, de ser un refugio para los débiles, pero la imagen era borrosa, distante, como una fotografía descolorida por el tiempo y el dolor. Su recuerdo, que antes era mi fuente de fuerza, ahora solo servía para acentuar la profundidad de mi caída. Ese mundo de amor y promesas parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. El hilo que me conectaba con mi antiguo yo se estaba rompiendo y me sentía a la deriva en un mar de oscuridad. Finalmente, me rendí. Dejé de luchar, dejé de cuestionar, dejé de esperar. Acepté la negrura. Acepté que este era el orden natural de las cosas, la violencia triunfando sobre la paz, el odio extinguiendo la luz. Sentí cómo una parte vital de mí se apagaba en esa espera, cómo el cinismo que había mantenido a raya durante tanto tiempo finalmente me conquistaba por completo. La realidad era simple y brutal. Estábamos hechos de carne y hueso, y las balas estaban hechas de plomo y pólvora. No había nada más. La ciencia tenía razón. No había alma, no había Dios, solo había causa y efecto, y el efecto inminente sería la muerte. La aceptación me trajo una extraña y terrible calma, la paz de la derrota total. Y así, esperé, con los ojos cerrados, el cuerpo entumecido por el frío, el alma vaciada de toda esperanza. El tiempo se había estirado hasta el punto de romperse, y yo estaba suspendido en ese último instante antes del impacto. La quietud se había vuelto insoportable, una presión física que amenazaba con hacerme estallar el pecho. Era el aliento contenido del mundo, una pausa larga y tensa antes del grito final. Ya no había antes ni después. Solo existía este momento, este punto de ruptura, solo esta oscuridad profunda, esta espera interminable, y la certeza absoluta de que el sonido que estaba a punto de rasgar el aire lo borraría todo para siempre. Estábamos en el borde del abismo, y el suelo comenzaba a ceder. Y entonces, en la oscuridad autoimpuesta de mis párpados, lo escuché. La voz del comandante, afilada y brutal, cortó el silencio como un látigo. Una sola palabra, cargada con todo el peso del odio y la ideología. Fuego. Y casi simultáneamente, el sonido que había estado temiendo, el estruendo. 6 rifles disparando como un solo trueno,
un rugido que hizo vibrar el suelo bajo mis pies y que sentí como un golpe físico en el pecho. Fue un sonido de finalidad absoluta, el punto final de una vida. Esperé el ruido sordo de un cuerpo cayendo, el chapoteo de la sangre sobre la tierra helada, el murmullo de horror de los prisioneros, pero no llegó nada. Solo el eco de los disparos que se desvaneció lentamente en el aire, dejando tras de sí un silencio aún más profundo, más antinatural y más aterrador que el anterior. El nuevo silencio era tan denso, tan completo, que me obligó a abrir los ojos. Tenía que saber, tenía que ver por qué el guión de la brutalidad se había interrumpido de una manera tan extraña. Parpadeé. Mi visión tardó un segundo en acostumbrarse a la luz pálida, y lo que vi me heló la sangre más que cualquier invierno. La escena estaba congelada, como una fotografía imposible. Los 6 soldados seguían en posición, con los rifles aún humeantes, apuntando hacia adelante. El comandante estaba petrificado, con la boca ligeramente abierta y los ojos desorbitados. Nadie se movía. El humo de los cañones de los rifles colgaba en el aire quieto, sin disiparse, como si el propio viento contuviera la respiración. Mi mirada viajó a través de ese espacio, suspendido en el tiempo, hacia el poste, hacia el anciano, esperando encontrar el horror. Pero el horror no estaba allí. Kim Jong-min seguía de pie, intacto. No había sangre, no había heridas, no había un cuerpo destrozado. Estaba exactamente como antes, con los ojos cerrados, los labios moviéndose en su oración silenciosa. Y entonces vi la razón. Lo vi con mis propios ojos, y aún así, mi cerebro se negó a procesarlo, a aceptarlo. A pocos centímetros de su pecho, suspendidas en el aire como si estuvieran incrustadas en un bloque de cristal invisible, estaban las 6 balas. Flotaban, desafiaban la gravedad, la inercia, todas las leyes de la física que yo, como hombre de ciencia, había dado por sentadas toda mi vida. No se movían, simplemente estaban allí, 6 pequeños puntos de plomo y muerte, detenidos en seco por una fuerza que no podíamos ver ni comprender. Eran la prueba tangible de lo imposible. El rayo de sol que había descendido antes del cielo ahora parecía intensificarse, enfocándose no solo en el anciano, sino en esos 6 pequeños proyectiles. La luz se refractaba en su superficie metálica, haciéndolos brillar con un resplandor cobrizo y antinatural. Parecían joyas oscuras, colgadas en el aire por un hilo invisible. Eran a la vez hermosos y aterradores, un monumento silencioso a un poder que acababa de intervenir de la manera más directa y milagrosa. El mundo entero se había reducido a esa imagen, un anciano frágil, protegido por un escudo invisible, y 6 balas brillantes, suspendidas entre la intención asesina y la gracia divina. Era una visión que destrozaba la realidad, un cuadro que ningún artista podría haber imaginado, porque desafiaba la lógica misma de la existencia. En el centro de todo, Kim Jong-min parecía ser el único que no estaba sorprendido. Su serenidad era la calma en el ojo del huracán. No abrió los ojos para ver el milagro que lo había salvado. No reaccionó al estruendo de los disparos ni al silencio que siguió. Parecía completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, porque su conexión no era con nosotros, ni con sus verdugos, sino con la fuente de ese poder. Su fe no era una súplica para ser salvado. Era una comunión tan profunda que la salvación se había convertido en una consecuencia natural. Estaba demostrando que la verdadera protección no viene de los muros o las armas, sino de una rendición total a una presencia que el mundo material no puede tocar ni destruir. Mi atención se desvió hacia el rostro del comandante. Su máscara de crueldad se había resquebrajado, revelando una expresión de puro y absoluto terror. Su piel, normalmente rojiza por el frío, se había vuelto de un blanco ceroso. Su mandíbula temblaba incontrolablemente,
y vi cómo sus ojos se movían frenéticamente de las balas suspendidas al rostro sereno del anciano, como si tratara de encontrar una explicación lógica a lo que estaba viendo. Su autoridad, construida sobre el miedo y la violencia, se había evaporado en un instante. Estaba enfrentando un poder que no podía arrestar, ni torturar, ni ejecutar. Era un tirano frente a Dios, y de repente se veía pequeño, impotente y patético. Su mundo se había derrumbado frente a él. Luego miré al pelotón de fusilamiento. Los jóvenes soldados estaban paralizados por el shock. El muchacho que había dudado antes tenía el rostro bañado en lágrimas silenciosas, sus ojos fijos en la escena con una mezcla de terror y reverencia. Dejó caer su rifle. El arma golpeó la tierra congelada con un ruido sordo que resonó en el silencio absoluto. Otro soldado hizo lo mismo, y luego un tercero. Cayeron de rodillas, uno por uno, como si el peso de lo que habían presenciado fuera demasiado para que sus piernas lo soportaran. No eran más los instrumentos de un régimen, eran solo hombres, niños asustados, enfrentados a un misterio que los superaba por completo. Sus armas, que momentos antes eran símbolos de poder, ahora yacían inútiles en el suelo. Y entonces, como si una orden silenciosa hubiera sido dada, las 6 balas vibraron al unísono. Un rápido y casi imperceptible temblor recorrió el aire, y después, con una suavidad antinatural, cayeron. No cayeron con la velocidad de un objeto metálico, sino que parecieron flotar hacia abajo, como si descendieran a través del agua. Aterrizaron en la tierra helada a los pies de Kim Jong-min, produciendo un tintineo metálico, un sonido minúsculo, casi musical. Ese pequeño sonido, en el silencio abrumador del patio, fue como el cierre de un acto sagrado. Fue la prueba final de que el milagro había concluido, de que la intervención había sido completada. El peligro había pasado, y solo quedaba el asombro. El silencio que siguió a la caída de las balas fue diferente. Ya no era un silencio tenso y expectante, sino un silencio lleno de asombro, de una paz que parecía descender del cielo y envolvernos a todos. El viento se había detenido por completo. El aire, antes cortante y helado, ahora se sentía quieto y extrañamente cálido. Era como si el propio patio de ejecuciones se hubiera transformado en un lugar sagrado, como si estuviéramos de pie en Tierra Santa. Levanté la vista y vi que las nubes grises comenzaban a dispersarse, permitiendo que más luz solar se filtrara, bañando la escena en un resplandor suave y dorado. La atmósfera de desesperación se había disipado, reemplazada por una sensación de reverencia y maravilla. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Sentí que las fuerzas me abandonaban y mis rodillas se doblaron. Caí sobre la tierra helada, no por el miedo, sino por el peso abrumador de la gracia que acababa de presenciar. Mi maletín médico, el símbolo de mi escepticismo y mi confianza en el mundo tangible, se me escapó de la mano y quedó a mi lado. Todo lo que había aprendido, todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte, sobre lo posible y lo imposible, se había hecho añicos en cuestión de segundos. No era solo un médico certificando una ejecución, era un hombre arrodillado ante un misterio que trascendía toda comprensión humana. Estaba presenciando el tejido mismo de la realidad siendo reescrito. En medio de mi asombro, Kim Jong-min finalmente abrió los ojos, y su mirada encontró la mía. A través de la distancia que nos separaba, sus ojos se clavaron en los míos. No había en ellos ni una pizca de triunfo o de ira. Solo había una paz infinita y una compasión tan profunda que sentí que me atravesaba el alma. Fue como si pudiera ver directamente dentro de mí, ver mi duda, mi miedo, mi desesperanza, y en esa mirada me ofreció un perdón y una comprensión que yo no merecía. Fue un momento de comunión silenciosa, un mensaje transmitido sin palabras que me decía que no estaba solo,
que la fe que él poseía estaba ahora disponible para mí también, si tan solo me atrevía a creer. Fue en ese preciso instante que lo entendí todo. El propósito del milagro no era simplemente salvar una vida, era una lección. Dios no había intervenido para borrar el sufrimiento, porque el camino de Kim Jong-min hasta ese poste había sido de una agonía indescriptible. No, la intervención fue para demostrar algo mucho más profundo, que Él estaba presente en medio del sufrimiento, que caminaba con nosotros en el valle de sombra de muerte. El milagro no fue una anulación del dolor, sino una manifestación de su presencia dentro del dolor. Era una promesa de que, incluso en el rincón más oscuro y olvidado del mundo, en el corazón del infierno creado por el hombre, la luz divina se negaba a ser extinguida. La escena permaneció suspendida en esa epifanía. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar. El comandante, con el rostro desencajado, parecía un hombre que había visto un fantasma. Los soldados arrodillados sollozaban en silencio, y los prisioneros, por primera vez desde que llegué a ese campo, estaban de pie, erguidos, con los rostros levantados hacia el cielo. El miedo había sido reemplazado por una esperanza temblorosa, una semilla de fe plantada en el suelo más improbable. En ese momento, no éramos guardias y prisioneros, éramos todos testigos, iguales ante la majestad de lo que acababa de ocurrir. Las barreras de alambre de púas y de ideología se habían vuelto irrelevantes. La luz del sol se hizo más cálida, más envolvente. El resplandor dorado parecía limpiar el aire, purificando la atmósfera de años de miseria y violencia acumulada. Sentí que el frío profundo que se había instalado en mis huesos comenzaba a disiparse, reemplazado por un calor que no era físico, sino espiritual. El patio de la muerte se había convertido en un santuario de vida. La presencia que llenaba el lugar era tan palpable que casi se podía respirar. Era una paz que superaba todo entendimiento, una calma que se asentaba sobre nuestras almas heridas y nos ofrecía un momento de descanso, un respiro sagrado en medio de nuestra larga noche de sufrimiento. Y así permanecí, arrodillado en la tierra congelada, temblando. Pero ya no era por el frío ni por el miedo. Temblaba por una emoción nueva y abrumadora, una mezcla de gratitud, asombro y una alegría tan intensa que resultaba dolorosa. El hombre que había sido esa mañana, el médico cínico que solo creía en lo que podía tocar y medir, había muerto. Su fe en la ciencia había sido reemplazada por la fe en lo inexplicable. Algo nuevo había nacido en mí en ese instante, algo frágil pero inquebrantable. El mundo entero se había callado, la luz se había transformado en paz, y yo, Hwan-Soo Park, permanecí en silencio, siendo testigo no solo de un milagro, sino del amanecer de mi propia alma. El terror en el patio no se evaporó, se transmutó. El eco de los disparos fue reemplazado por otro sonido, uno más profundo y humano. Fue el ruido sordo de un rifle de madera y acero al golpear la tierra congelada. Uno de los soldados más jóvenes, el mismo que había dudado, dejó caer su arma como si le quemara las manos, y luego se derrumbó. Cayó de rodillas, con el rostro entre las manos, y su cuerpo fue sacudido por sollozos que parecían brotar desde el fondo de su alma. Un segundo soldado lo siguió, arrojando su rifle a un lado con un gesto de repulsión. No era insubordinación, era rendición. Una rendición no ante un enemigo, sino ante un poder tan inmenso y misericordioso que sus armas se habían vuelto obscenas, inútiles. La violencia se había quedado sin argumentos. El comandante, el hombre cuyo rostro era un monumento al odio, se quedó petrificado. Su autoridad, que dependía enteramente del miedo que podía infligir, se desintegró en ese instante. Abrió la boca para gritar, para restaurar el orden a través de la furia, pero de sus labios no salió ningún sonido, solo un jadeo ahogado
el aire atrapado en una garganta cerrada por el pánico. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, fijos en la escena con una incredulidad que bordeaba la locura. Temblando, dio un paso atrás, luego otro, tropezando con sus propios pies. El arquitecto de aquel infierno se había convertido en un prisionero de su propia creación, aterrorizado por una luz que no podía comprender ni extinguir. El mal no fue derrotado con violencia, simplemente se reveló como lo que era, una ilusión frágil y vacía. Lentamente, como si me moviera a través del agua, me levanté del suelo. Mis rodillas estaban entumecidas, pero sentía una fuerza nueva recorriendo mi cuerpo. Di un paso, luego otro, caminando hacia Kim Jong-min. Cada paso se sentía pesado, sagrado, como si estuviera cruzando el umbral de un templo. El aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía palpable, una paz que era casi física. Los rostros de los otros prisioneros se volvían hacia mí mientras pasaba, sus ojos llenos de un asombro silencioso. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos éramos parte de un lienzo viviente, testigos de un momento en que el cielo había tocado la tierra. Mi maletín médico, olvidado en el suelo, parecía una reliquia de una vida pasada, de un hombre que ya no existía. Cuando llegué frente al anciano, su calma era un océano. Sus ojos, que finalmente se abrieron, no reflejaban el trauma que acababa de sufrir, sino una serenidad que parecía emanar de otra dimensión. Me miró, y en su mirada vi una compasión que me desarmó por completo. Intenté hablar, formular una pregunta, decir algo que pudiera dar sentido a lo que había presenciado, pero las palabras se negaron a formarse. Fue él quien rompió el silencio. Su voz, clara y firme, sin rastro de temblor, pronunció las palabras que se grabarían en mi alma para siempre. Dijo, Dios siempre protege a los pequeños. No era una declaración de triunfo, sino una simple afirmación de una verdad fundamental, una ley del universo más poderosa que la gravedad. En ese momento, la conversión no fue un proceso, fue una fractura. El hombre que yo era, el científico, el escéptico, se hizo añicos. Toda mi vida me había aferrado a lo tangible, a lo medible, a las leyes inmutables de la física y la biología. Y en un solo instante, todo ese edificio de certezas se derrumbó. Vi con absoluta claridad que la realidad era mucho más vasta, más misteriosa y más misericordiosa de lo que mi mente limitada podría haber concebido jamás. La fe ya no era un concepto abstracto, era una fuerza real, una presencia que podía detener balas en el aire. La verdadera ceguera no era la de la fe, sino la mía, la de haberme negado a ver el alma que habitaba dentro de la máquina del cuerpo. El hechizo de silencio que mantenía a los prisioneros inmóviles finalmente se rompió. No fue con un grito, sino con un suspiro colectivo, un sonido de alivio tan profundo que pareció hacer temblar el aire. Y luego comenzaron las lágrimas. Hombres endurecidos por años de trabajos forzados, hombres que no habían llorado la pérdida de sus propias familias, comenzaron a sollozar abiertamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud abrumadora, de una esperanza que creían muerta y que acababa de resucitar frente a sus ojos. El sonido de 600 hombres llorando juntos no era un lamento, era un himno. Era el sonido de cadenas invisibles rompiéndose, de almas liberadas de la prisión del miedo. Y mientras veía esas lágrimas, sentí una conexión, una fe que se extendía más allá de ese patio, una fe que sé que muchos de ustedes también sienten, en los momentos de oscuridad y de luz. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder sigue manifestándose en nuestras vidas, de maneras que no siempre entendemos, le pido que escriba amén en los comentarios. Hágalo no solo por mí, sino para que todos sepamos que no estamos solos en esta creencia, que la esperanza que nació en aquel campo de prisioneros sigue viva en los corazones de personas de todo el mundo.
Su testimonio se une al mío y juntos mantenemos viva la luz de esta historia. Volviendo a ese momento, el llanto de aquel joven soldado fue como la primera lluvia después de una larga sequía. Me acerqué a él, que seguía arrodillado en el suelo, temblando. Levantó la vista, y su rostro adolescente estaba transformado por el arrepentimiento. Las lágrimas habían limpiado la máscara de indiferencia que el régimen le había impuesto, revelando al niño asustado que había debajo. No había odio en sus ojos, solo una confusión profunda y una necesidad desesperada de perdón. Puse mi mano sobre su hombro, un gesto que podría haberme costado la vida minutos antes. Él no se apartó, se inclinó hacia mi tacto, como un náufrago aferrándose a una tabla. En ese gesto, la guerra entre nosotros había terminado. No todos reaccionaron con arrepentimiento. Vi a otros guardias, incluyendo a 2 miembros del pelotón de fusilamiento, retroceder lentamente, con los rostros pálidos de un terror supersticioso. Luego se dieron la vuelta y huyeron. No corrieron con la disciplina de los soldados, sino con el pánico desordenado de hombres que han visto algo que su mundo no puede explicar. Su huida era una forma de justicia en sí misma. El sistema, construido sobre una obediencia ciega y una brutalidad mecánica, se estaba desmoronando desde adentro. El milagro no solo había salvado a un hombre, había roto la maquinaria del odio, sembrando el caos y la duda en las filas de los opresores. Estaban huyendo no de nosotros, sino de la verdad. La justicia que presencié esa mañana no fue de retribución. El comandante no fue fulminado por un rayo. Los guardias no fueron castigados. La justicia divina se manifestó de una manera mucho más sutil y profunda. Fue una justicia de revelación. El poder del régimen, que parecía tan absoluto e invencible, fue expuesto como una construcción humana frágil y ruidosa. Frente a la quietud y la fuerza de la fe de un solo hombre, toda su parafernalia de armas, gritos e ideología se volvió impotente, casi ridícula. La verdadera justicia no fue el castigo del mal, sino la demostración irrefutable de que el bien poseía una autoridad infinitamente superior. El mal no fue destruido, simplemente fue eclipsado hasta volverse insignificante. Poco a poco, los prisioneros comenzaron a moverse. Un hombre ayudó a otro a ponerse de pie. 2 hermanos que habían sido separados en las filas se encontraron y se abrazaron, llorando en silencio sobre los hombros del otro. La comunidad que el régimen había intentado destruir a través del aislamiento y la desconfianza renació en ese instante. Éramos de nuevo una familia, unidos no por el sufrimiento compartido, sino por la maravilla compartida. Vi a un hombre mayor, un pastor de una iglesia clandestina, acercarse al soldado arrodillado y poner una mano sobre su cabeza en un gesto de bendición. Era una imagen de reconciliación que parecía imposible solo unos momentos antes, un testimonio del poder del perdón para sanar las heridas más profundas. Un joven prisionero se acercó con reverencia al lugar donde habían caído las balas. Se arrodilló y recogió una de ellas. La sostuvo en la palma de su mano, observándola no como un proyectil de muerte, sino como un artefacto sagrado. Era un objeto ordinario, un trozo de plomo, pero ahora estaba imbuido de un significado extraordinario. Se había convertido en un símbolo tangible de la protección divina, una prueba de que incluso en el corazón de la violencia, la gracia podía intervenir. Pasó la bala a otro prisionero, y así, de mano en mano, aquel pequeño objeto se convirtió en una reliquia, un recordatorio silencioso de que nunca habían estado verdaderamente solos. La evidencia del milagro estaba ahora en nuestras manos. Una calma profunda descendió sobre el patio. El sol, ahora más alto en el cielo, bañaba la escena con una luz cálida y dorada, disipando los últimos vestigios del frío de la mañana. El aire, que antes olía a miedo y a lodo,
Ahora se sentía limpio, ligero, como si la propia atmósfera hubiera sido purificada. Miré a mi alrededor y vi un campo de hombres de pie, en silencio, con los rostros levantados hacia el cielo. No había guardias gritando, no había amenazas, no había miedo. Solo había una paz humilde y una gratitud silenciosa. El patio de ejecuciones se había transformado en un santuario. La justicia había llegado, no con la espada, sino con la paz, y sobre el campo devastado, la vida, frágil y tenaz, comenzaba a florecer de nuevo. Nadie volvió a hablar oficialmente de ese día. El evento fue sepultado bajo capas de amenazas y un silencio administrativo, un intento desesperado del régimen por borrar una anomalía que no podía explicar ni controlar. Pero el silencio de los opresores no es el silencio de Dios. Para nosotros, los testigos, lo que ocurrió se convirtió en un sonido que nunca se desvanecería, una imagen grabada a fuego en el interior de nuestros párpados, el recuerdo de esas balas suspendidas, brillando bajo un sol improbable, era más real que las paredes del campo, más sólido que el hambre en nuestros estómagos. Intentaron obligarnos a olvidar, a negar lo que nuestros propios ojos habían visto, pero era como pedirle al mar que olvidara la luna. El milagro ya no era un evento externo. Se había convertido en parte de nuestra sangre, de nuestro aliento, un secreto sagrado que nos unía a todos. Aunque el nombre de Kim Jong-min fue borrado de los registros, su historia floreció en la oscuridad. Se convirtió en una leyenda susurrada en los barracones por la noche, un ancla de esperanza en un océano de desesperación. La llamábamos, entre nosotros, la mañana en que las balas se detuvieron. Cada vez que se contaba, la fe se reavivaba en el corazón de un hombre quebrantado. Era un recordatorio de que nuestro sufrimiento no pasaba desapercibido, de que había un poder más grande que los guardias, los alambres de púas y la ideología que nos aprisionaba. Esa historia se convirtió en nuestra verdadera comida, el pan espiritual que nos mantuvo vivos cuando nuestros cuerpos se rendían. No necesitábamos ver para creer, porque 600 de nosotros lo habíamos visto por todos los demás, y nuestro testimonio era una llama que se pasaba de alma en alma, imposible de extinguir. Años después, cuando finalmente logré escapar de Corea del Norte, llevaba conmigo más que las cicatrices en mi cuerpo. Llevaba esta historia, mi juramento como médico, que una vez sentí como una cruel ironía, adquirió un nuevo y profundo significado. Entendí que mi misión nunca había sido simplemente certificar la muerte o prolongar la existencia biológica. Mi verdadera vocación era dar testimonio de la vida, de la fuerza indomable del espíritu humano y del poder divino que la protege. La imagen de Kim Jong-min, sereno frente a la muerte, se convirtió en mi brújula moral, el estándar por el cual mediría el resto de mis días. Ya no era un hombre de ciencia que dudaba de lo invisible, era un testigo, y mi vida entera se había convertido en el acto de contar esta verdad. Mi huida a través de la frontera no fue solo una carrera por la libertad física, sino una peregrinación. En las noches más oscuras, cuando el miedo amenazaba con paralizarme, cerraba los ojos y recordaba aquella luz. Recordaba la paz en el rostro del anciano, la caída suave de las balas sobre la tierra helada, la calidez que había sentido en mi alma. Esa memoria fue mi mapa, mi refugio, mi prueba de que no estaba solo. Comprendí que la verdadera prisión no estaba hecha de alambre de púas, sino de desesperanza. Y gracias a lo que presencié esa mañana, yo ya era un hombre libre mucho antes de cruzar a un país libre. Había visto la puerta de la jaula abrirse, y esa puerta no estaba en una pared, sino dentro de mi propio corazón. Con el tiempo, llegué a comprender la lección más profunda de aquella mañana. La fe, la verdadera fe, no es la ausencia de miedo. Yo sentí miedo, todos lo sentimos. El propio Kim Jong-min seguramente sintió el frío y el dolor en su cuerpo.
La fe es lo que hacemos con ese miedo. Es la capacidad de seguir cantando tu salmo mientras el pelotón de fusilamiento te apunta. Es la confianza de que, incluso en el valle de la sombra de la muerte, no caminas solo. No es un escudo que te hace invulnerable al sufrimiento, sino una luz interior que te permite atravesar la oscuridad sin perderte, transformando el dolor en un testimonio y el miedo en un acto de amor. La fe no elimina la noche, pero te asegura la promesa del amanecer. Y la historia de Kim Jong-min, la que yo he contado, no terminó con las balas detenidas en el aire. De hecho, ese fue solo el comienzo de su verdadero milagro. Después de que el caos se disipó, los guardias, confundidos y aterrorizados, se lo llevaron de ese patio. Nadie supo a dónde. Algunos susurraron que fue ejecutado en secreto, otros que fue transferido a un lugar aún peor. Pero lo que realmente sucedió con aquel anciano, el misterio de su destino después de que desapareciera de nuestra vista, apunta a una verdad aún más grande, a una intervención divina que desafía incluso lo que mis propios ojos vieron ese día. Su historia, como verán, apenas había comenzado a escribirse en el libro de la eternidad. Aquella mañana, en el patio más oscuro del mundo, aprendí que la luz no necesita ser grande para vencer a la noche, solo necesita existir.